Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener la presentación de nuestro tercer tutorial de Ragdoll que se corresponde con esta maravilla de Principito. Miren qué absolutamente divino que ha quedado. Totalmente soñado con todos sus detalles. De alguna manera me basé en el Principito que realicé cuando hice el tapiz del Principito, bien, que ese sí le puse su corona y todo lo demás. Entonces yo dije, bueno, me encantaría que este Ragdoll pues pueda hacer un poco de conjunto con el tapiz para que, bueno, aquella que lo quiera así pues pueda tener un set del Principito, bien. Así que fíjense qué absolutamente lindo que está con todos sus detalles para no perderse ninguno de ellos. De alguna manera hemos tratado de seguir en la línea de los Ragdoll. Hay una pequeña diferencia porque realmente el Ragdoll puro hubiera requerido de que el cuerpo hubiera sido realizado todo en una sola pieza, bien, sin este 3D que se abre ni nada. Sin embargo, traté de minimizar eso, bien, por lo que solamente es 3D esta parte de acá abajo, esta parte de acá arriba. En realidad solamente las solapas son los que se abren hasta acá y después todo es una sola pieza. Entonces de alguna manera seguimos como tratando de rescatar ese tema del Ragdoll, que para aquellos que recién estén viendo esto por primera vez, Ragdoll significa muñeca de trapo, y de alguna manera lo que buscamos es revivir aquellas primeras muñecas de trapo que se realizaban con dos tapas, bien, una tapa de enfrente y una tapa de atrás, que se unían en los bordes formando el muñeco, bien. Entonces, bien, de alguna manera hemos tratado de ser lo más fieles a ello, pero agregando un pequeño detalle para que no quedara tan plano, incluso con sus piernas aquí abiertas, bien, o sea, porque si es Ragdoll, en realidad requeriría de que todo sea una sola pieza, bien. Así que nada, estoy absolutamente encantada con el resultado obtenido. Amigos, este va a ser un tutorial de pago. Aquí en la caja de descripción del video van a encontrar toda la información de acceso al tutorial. Voy a hacer una pequeña aclaración porque es realmente importante esto, bien. La visualización de los videos, para aquellos que compren el tutorial, la visualización de los videos es en forma privada en mi canal. Por lo tanto, es a través de YouTube. Y la única manera que ustedes pueden visualizar esos videos es si tienen una cuenta de YouTube, bien, y su correspondiente cuenta de Gmail, bien. Entonces, cada vez que ustedes acceden a la cuenta de YouTube, tienen que ingresar con su cuenta de Gmail. Entonces hago esta aclaración porque muchas personas me preguntaron en los tutoriales de Navidad cómo sabían si ellos tenían cuenta de YouTube o no. Si ustedes son capaces de suscribirse a los canales, de escribir comentarios y ese tipo de cosas, quiere decir que tienen una cuenta de YouTube, y para poder acceder a esa cuenta de YouTube y poder suscribirse a canales y escribir comentarios, tienen que ingresar con su respectiva cuenta de Gmail. Entonces es condición ineludible el hecho de que tienen que tener una cuenta de YouTube con su correspondiente cuenta de Gmail, porque de lo contrario no se pueden visualizar los videos en la plataforma, bien. Nada, van a tener en la caja de descripción toda la información de precio. La modalidad de pago siempre es a través de PayPal, no tengo otra opción por el momento. Así que nada, me encantaría poder contar con la presencia de la mayoría de ustedes. Es un producto realmente exclusivo, nadie lo tiene. Me estoy volviendo casi que una experta en el tema Ragdoll, y la idea es poder seguir adelante realizando hermosos personajes con esta técnica. Bueno amigos, los espero en el tutorial. Chao, chao.